Ok, gracias. Bueno, en esta ocasión le voy a exponer, bueno, como dice mi título, bueno, no me agrada el título por el largo del compuesto que voy a estudiar, pero le voy a hablar de unos materiales que, bueno, el doctor Modesto Montoya ya mencionó en su primera exposición el lunes, que son los superconductores. En este caso, el superconductor que pueden apreciar ahí, que es el litio, calcio, bario, estroncio, cobre, oxígeno. Siguiente. Le voy a dar una breve introducción acerca de qué es un superconductor. Siguiente. Bueno, un superconductor es un material que tiene una resistencia eléctrica casi nula. ¿Ok? Esta fue descubierta en 1911 por el científico holandés Heike Kamerlee-Ons. La descubrió con unas condiciones muy bajas de temperatura, gracias a su descubrimiento anterior de la licuación del helio. Bueno, esa es la desventaja que tienen los superconductores, ¿no? Que no los podemos encontrar a temperatura ambiente, sino a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos, o al menos cuando nos decimos, tiene resistencia casi nula, bueno, entonces, ¿por qué no le llamamos conductor perfecto? Bueno, esto se debe a que el superconductor, aparte de su resistencia nula, posee otra propiedad que es bastante interesante, que es llamada el efecto Meissner. Esta consiste en que cuando nuestro material se encuentra en el estado superconductor, en otras palabras, debajo de su temperatura crítica, ¿en qué estábamos? Bueno, que cuando se encuentra debajo de su temperatura crítica, esta temperatura crítica va a ser la temperatura debajo de la cual el material se va a encontrar en el estado superconductor. Cuando se encuentre en el campo, cuando le aplicamos un campo magnético externo, lo va a rodear, no lo va a penetrar como lo hace con todos los materiales que existen. Y bueno, en cambio, cuando está en el estado normal, vamos a poder apreciar de que la penetración en el material es común, como lo podría ser con nuestra mano o con cualquier objeto. Siguiente. Después de este descubrimiento se dieron muchos estudios con varios materiales para averiguar si otros materiales podían tener una temperatura crítica más alta o tratar de encontrar, ¿no? Es el objetivo de todo físico que estudia superconductividad, tratar de encontrar el superconductor a temperatura ambiente. Bueno, se dieron estudios hasta que en 1987 los físicos Bernoulli y Müller encontraron un material a base de cupratos que tenía una temperatura crítica de 30 grados Kelvin. Era un gran avance ya a comparación de lo que era el mercurio, ¿no? Que es a 4 Kelvin. Años más tarde se hicieron dopajes al compuesto que presentan Bernoulli y Müller, de acá, y se obtuvieron temperaturas críticas más altas. Por ejemplo, cuando reemplazábamos el bario por el estroncio, siguiente, cuando reemplazábamos el bario por el estroncio, uno más, obteníamos una temperatura crítica de 38 kelvins. 2 años después de este descubrimiento, se hicieron dopajes, bueno, lo hicieron el grupo de Wu con el grupo de Chu. Bueno, reemplazaron el antanio por itrio, consiguiendo así una temperatura de 91 kelvin. A estos superconductores, bueno, este superconductor que es muy famoso, que bueno, le llamamos Ivacuo, es al que se le designa superconductor de alta temperatura. ¿Esto por qué? Porque su temperatura crítica sobrepasa la temperatura del nitrógeno líquido, pudiendo usar ahora el nitrógeno líquido como refrigerante, ya que el helio líquido que se usaba antes del descubrimiento de los superconductores de alta temperatura era bastante caro. Y bueno, con esto ya se reducían bastante los costos de investigación. Siguiente. Ahora voy a dar un marco teórico. Como les hablé, el Ivacuo es, bueno, podría decir que es el superconductor más famoso y el más estudiado. Y el compuesto que yo voy a exponerles ahora va a ser una variante, un dopaje de este superconductor. Siguiente. Ahí podemos observar la estructura cristalina. Se trata de una estructura ortorrómbica compuesta por 3 perovskitas. Acá en el medio tenemos a la molécula de itrio, después tenemos a las 2 moléculas de bario, y acá a los costados, en las esquinas, en los vértices, tenemos a la molécula de cobre, y tenemos por acá los oxígenos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a identificar sus partes. Siguiente. Bueno, aunque sean una misma molécula,
cada oxígeno cumple una diferente función. Acá vamos a poder observar 4 tipos de oxígeno. Siguiente. Unos ubicados en esta parte, que son esta parte, bueno, que por simetría lo vamos a poner acá para aprovechar el espacio, y otras ubicadas en estos 2 planos, ¿no? Siguiente. A estos 2 planos de acá arriba, bueno, que en sí no son planos, sino son cadenas, le vamos a llamar cadenas de cobre-oxígeno, que cuando nosotros entremos o hagamos que este material entre al estado superconductor, van a funcionar como reservorio de carga. Siguiente. Y estos planos de acá del medio son los llamados planos cobre O2, o también llamados planos superconductores, que van a ser los principales responsables de esta propiedad. Siguiente. Ahora le voy a hablar acerca de la estructura electrónica. Como podemos apreciar acá, las 5 bandas que se dividen debido al cobre, de estas 5 bandas, esta acá, la de x al cuadrado menos y al cuadrado, es la que tiene la mayor energía. ¿Esto por qué? Porque se hibridiza muy bien con los orbitales 2p del oxígeno, facilitando así esta propiedad llamada superconductividad. Siguiente. Acá nosotros podemos apreciar un esquema de cómo los orbitales se acoplan. Acá podemos observar a las bandas de x al cuadrado menos y al cuadrado, el px del oxígeno y el py del oxígeno. Acá podemos observar un esquema de las bandas de Hubbard, que bueno, se da un desdoblamiento debido a la repulsión de Coulomb, y bueno, y acá al centro de estas 2 va a aparecer la banda del orbital del oxígeno, que está separado de los orbitales, de la banda de x al cuadrado menos y al cuadrado, por este gap de la transferencia de carga. Bueno, esto de acá no lo voy a explicar porque bueno, no viene al caso todavía. Siguiente. Bueno, los resultados. Para obtener los resultados o para el estudio de la estructura electrónica de mi material, he usado la técnica de fotoemisión de rayos X, conocido como XPS o por los químicos conocido como EXA. Okay. Siguiente. Acá vamos a poder apreciar los perfiles de XPS de nuestros materiales. Hemos tomado 4 muestras. Hemos tomado a la del IVACUO a temperatura ambiente, al IVACUO en el estado superconductor a 30 grados Kelvin, de nuestro compuesto, bueno, le vamos a llamar IVACUO dopado, a temperatura ambiente, y de nuestro IVACUO dopado en el estado superconductor. Siguiente. Además de esta técnica de darnos propiedades o información electrónica de nuestro material, también nos va a dar o nos va a revelar qué elementos se encuentran dentro de esto. Por ejemplo, acá confirmamos la presencia del calcio, también la del litio, del oxígeno, del estroncio, del litio y del bario. Sin embargo, observamos acá que ha aparecido carbono. Esto se debe a que no se ha tenido el debido cuidado cuando se ha pasado la muestra por el instrumento de medida. Siguiente. Bueno, acá podemos contemplar los otros perfiles. Siguiente. Bueno, en todos observamos que el calcio aparece, en este tenemos un pico prominente. Siguiente. Y así sucesivamente en estos también, ¿no? Observamos la presencia del carbono. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer una inspección de pico a pico para ver cómo han ido variando las propiedades de estos materiales. Siguiente. Primero vamos a aprovechar la presencia del carbono. Si bien es cierto, es una molestia, a veces es bastante útil para poder calibrar nuestro espectro. Acá podemos observar que nuestro espectro está calibrado ya que coinciden a la misma altura todos los picos de carbono. Siguiente. Bueno, como mencioné en la estructura electrónica, los planos de cobre-oxígeno 2 van a ser los principales responsables de la superconductividad. Así que vamos a estudiar a sus principales, a sus 2 compuestos, ¿no? Que son el oxígeno y que son el cobre. Acá tenemos al oxígeno. Siguiente. Vamos a observar estos 2 picos de acá. Que no son muy notorios. Acá no aparece. Sin embargo, acá sí aparecen. Siguiente. Estos picos se van a deber a los reservorios de carga. Como podemos observar, en el IVACUO no aparece, al menos no, se ve opacado por este pico de acá, por el pico más intenso. Sin embargo, acá aparece. Eso nos da o nos quiere decir de que nuestro material dopado ha tomado un carácter metálico mayor. Siguiente. Cuando vemos nuestro espectro a temperatura o en el estado superconductor, de nuestros materiales en el estado superconductor, vamos a observar que este pico se ha desplazado.
Sin embargo, que ya cuando lo observamos en el estado superconductor se ha borrado este pico. Esto se puede deber a que los oxígenos se han aprovechado en la hibridización de la molécula de cobre con oxígeno. Siguiente. Ahora vamos a ver los picos prominentes, ¿no? Los picos prominentes, siguiente. Estos picos se deben a, bueno, como podría parecer evidente, a los planos de cobre-oxígeno o planos superconductores. Que, bueno, siguiente. Cuando nosotros apreciamos acá, en el estado superconductor, estos se han desplazado. Esto también se debe a la hibridización entre los orbitales P y D. Siguiente. Bueno, esto fue, bueno, cuando hablamos del IVACUO, siempre usamos referencia, ¿no? Ya que, como he mencionado, es un superconductor bastante estudiado. Tenemos bastante información en la literatura acerca de este material. Siguiente. Ahora vamos a estudiar la otra molécula, que es la molécula del cobre. Siguiente. Observamos, bueno, como vimos en el anterior, había un desplazamiento. Sin embargo, acá no, todos los picos calzan en un mismo lugar. Siguiente. Uno más. Uno más. Ahora vamos a, entonces, como vemos que no han habido deslizamientos o shifts, como podemos llamarlo, vamos a estudiarlos uno por uno. Primero, los del IVACUO, a temperatura ambiente y en el estado superconductor. Siguiente. Siguiente. Vamos a observar que se compone de dos picos en el estado normal. Siguiente. Y que estos dos picos también aparecen, siguiente, en el estado superconductor. Siguiente. Estos picos, cada uno respectivamente pertenecen al cobre más 2 y al cobre más 3. Estos son los estados de valencia que presenta en nuestro material. Siguiente. Uno más. Sin embargo, cuando examinamos el pico en el estado superconductor, bueno, cuando examinamos el espectro en el estado superconductor, observamos una presencia de un nuevo pico, que cuando pasamos, siguiente, cuando pasamos a ver en el otro espectro en el estado normal no aparece. Esto es debido a que cuando nosotros pasamos al estado superconductor, los planos de cobre-oxígeno 2 toman más preponderancia en nuestro compuesto. Siguiente. Y este de acá se va a deber a la molécula de cobre más 1. Siguiente. Bueno, acá tenemos una referencia. Bueno, estos resultados también fueron reportados en otro paper y coinciden con lo que hemos explicado acá. Siguiente. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos nuestro compuesto, observamos que la intensidad ha disminuido un poco, la intensidad de los picos. Siguiente. Pero también encontramos los picos que hemos descrito antes. Pasan. Encontramos también el otro pico y bueno, así encontramos más picos acá. Bueno, encontramos los picos que aparecen acá, que son el espectro en el estado superconductor, y también encontramos el pico que no aparecía en el espectro en el estado normal. Siguiente. Como ya habíamos mostrado antes, siguiente. Este pico no aparece acá. Vemos que acá, bueno, hay como un deslizamiento bastante llano. Esto es solo debido al ruido de fondo. Y bueno, no aparece el pico de acá, que también coincide con la presencia del cobre más 1. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a estudiar la banda de valencia. La banda de valencia es la parte de nuestro espectro que nos va a dar mucha más información que los anteriores. Siguiente. Vamos a superponerlas. Hay una regla cuando nosotros usamos el XPS, que es que cuando nosotros, bueno, trazamos el nivel de Fermi va a ser el nivel neutro de energía, y vamos a observar cuál de todas las líneas es la que pasa por encima de las demás, claro, en el estado normal. Acá observamos, bueno, esta línea, la línea verde, va a ser de nuestro compuesto del IVACUO dopado, y la línea roja va a ser del IVACUO normal. Ambos están en el estado normal, a temperatura ambiente. Vemos que nuestro espectro verde de nuestra molécula dopada, o nuestro compuesto dopado, pasa por encima del otro. Esto nos confirma lo que hemos mostrado cuando estudiamos la parte del oxígeno, que nuestro compuesto tiene un carácter metálico mayor que del IVACUO. Y cuando nosotros observamos acá, bueno, en el espectro azul y el negro, vemos que está un poco desplazado para acá.
Esto debido, bueno, este crecimiento de la intensidad es debido, o es una confirmación también de la hibridización entre los estados P y D de nuestro compuesto. Siguiente. Ok. Siguiente. Ahí como observamos. Bueno, eso se pudo también comprobar en una referencia. Siguiente. Bueno, ahora le voy a explicar el mapeo de Fourier, que es una comprobación de lo que les he dicho anteriormente. Siguiente. Cuando nosotros estudiamos, bueno, esto de acá, este mapeo de Fourier se realiza primero haciendo un modelamiento de Rittel. Hemos modelado a partir de difractograma de rayos X de nuestro compuesto de Ivacuo y de nuestro Ivacuo dopado. Vamos a observar que cuando nosotros, observamos acá, que acá se encuentra la molécula de ditrio, la de bario están acá al costado. Acá sería la molécula de ditrio con el calcio y la molécula de bario con estroncio. ¿Okay? Cuando nosotros observamos la intensidad, acá tenemos la leyenda, la máxima intensidad es de 203, mientras cuando observamos acá, la máxima intensidad es de 298. Esto nos confirma de que ha obtenido un carácter metálico mayor nuestra molécula dopada. Lo mismo observamos en los planos de cobre-oxígeno y en las cadenas de cobre, este es de cobre-oxígeno 2 y estas son nuestras cadenas de cobre-oxígeno, que cuando nosotros también revisamos nuestra leyenda, acá tienen una intensidad de 105, mientras que acá solo tiene una intensidad de 73. Siguiente. Las conclusiones. Como le mencioné, y estoy mencionando muy repetidamente, nuestra molécula dopada, nuestro compuesto dopado, ha obtenido un carácter metálico debido a los dopajes que se le han realizado. Siguiente. Esto no lo he mostrado en la exposición, pero es lo que he obtenido cuando he hecho refinamiento de Rittel, es que nuestra molécula o nuestro compuesto ha cambiado de estructura cristalina, ha pasado de ser ortorrómbico a ser tetragonal. Esto puede ser debido a que los rayos iónicos de los compuestos con los que dopamos son menores a los del litrio y del bario, respectivamente. Siguiente. Y como podemos comprobar, todas las características electrónicas de nuestro material coinciden con las del Ivacuo, así que no ha habido gran variación en su estructura electrónica, a pesar de que haya cambiado su estructura cristalina. Siguiente. Hay algunas referencias. Y siguiente, eso sería todo. Gracias. Vamos a invitar a los